Bienvenidos de nuevo a Money and Markets y vamos a hablar de uno de los riesgos que puede generar importantes problemas en la economía mundial. Mucho se ha hablado en estos años de la intervención de los bancos centrales, de lo que han evitado la crisis, etcétera, pero mientras tanto se van generando problemas importantes precisamente por la política monetaria equivocada, por ese exceso de liquidez y esos tipos ultra bajos. Y uno de los grandes problemas se generó en el sector del inmobiliario comercial. El nivel de la burbuja en el sector inmobiliario comercial es muy importante y amenaza la banca y la economía mundial. Fijaos en este primer gráfico. En este primer gráfico, cortesía de Green Street, lo que nos encontramos es el desplome del precio del inmobiliario comercial en las principales ciudades del mundo. Estamos hablando que en Praga alrededor del 25% y de ahí a menos 60%. Fortísima caída del precio, del valor de los activos de inmobiliario comercial en la mayoría de los países del mundo. El mundo está cambiando la forma en la que consumimos y se había creado una gigantesca burbuja mantenida por los tipos bajos y la enorme liquidez. ¿Qué es lo que pasa? Al desplomarse el precio de estos activos comerciales, muchos de los activos que tenían los bancos en residencial comercial, al estar muy apalancados, pierden completamente su valor, incluso con una bajada que se mueve entre el 20 y el 60%, porque estar tan apalancado genera una destrucción del equity, de la parte que es capital, gigantesca. Este es un problema muy importante que está llegando, fijaos, a otras partes de la economía y desde luego que permea al sector financiero. Fijaos en el siguiente gráfico porque es muy importante. En este gráfico lo que muestra es cuál ha sido el desplome del sector comercial, esto es del Fondo Monetario Internacional, el desplome del sector inmobiliario comercial, que es el sector inmobiliario comercial, los centros comerciales, tiendas, oficinas, etcétera. Atención a la bajada 2022-2023. Claro, con un nivel de apalancamiento muy alto y un nivel de tipos muy bajo, todo eso se disfrazaba como que no pasaba nada. ¿Qué es lo que pasa? En el momento en el que empiezan a subir los tipos y la liquidez es menor, saltan los sectores más apalancados y más agresivos. ¿Puede ser esta la próxima burbuja que genere una crisis financiera? De momento nos dicen que es difícil. Vamos al siguiente gráfico porque nos explica elementos importantes. Aquí tenemos el importantísimo nivel de digamos, bancarrotas o de impagos generados en el sector residencial. Bien, pues aquí lo que nos muestra es que eso puede generar un problema muy importante en el sector bancario, pero, ojo, de momento es contenido, supone un porcentaje muy pequeño de los activos de la banca a nivel global, pero por supuesto va a requerir que muchos bancos, ya lo hemos visto en Japón, lo hemos visto también en Estados Unidos, muchos bancos van a tener que cambiar sus resultados y por lo menos hacer fuertes provisiones para este elemento para que no se convierta en un factor que, como la subprime, genere una crisis financiera. De momento, ese riesgo es pequeño, pero cuidado que el residencial comercial puede ser un problema de mucho mayor calado a lo que parece de momento. De momento parece contenido, de momento se puede solucionar con provisiones, pero ojo con esto que puede dar importantes problemas. ¿Por qué? Vamos al último análisis. ¿Por qué? Porque aquí lo que está el mercado entero obsesionado es con la bajada de tipos, bajada de tipos, bajada de tipos. Tiene que bajar tipos. Y si bajan tipos, entonces el problema del residencial comercial, el problema de los bancos regionales, todo esto se va a disfrazar si se bajan los tipos y se vuelven a hacer expansiones cuantitativas. Ojo, porque el último dato de inflación de Estados Unidos no justifica una bajada de tipos. ¿Por qué? Uno,
de todos los precios de diciembre subieron todos excepto 3 de los que están en la cesta del IPC. Número 2, porque la inflación no está reduciéndose a la velocidad a la que debería y de hecho está repuntando ligeramente. Muy importante también, ¿por qué? Porque además la inflación subyacente no está reduciéndose como debería. De hecho, es que la inflación subyacente debería estar muy por debajo. Estamos hablando de un 50-60% por debajo de donde está ahora mismo. Por lo tanto, ojo, porque la Reserva Federal tiene que elegir entre inyecciones de liquidez y bajadas de tipos para disfrazar los problemas generados en el residencial comercial, en los bancos comerciales, en los bancos regionales norteamericanos y en los excesos de burbuja en varios activos, o la inflación. ¿Qué va a elegir? No lo sabemos, no lo sabemos. De momento, los bancos centrales lo tienen muy claro. La prioridad absoluta es el control de la inflación. Por lo tanto, la probabilidad de bajadas de tipos no es tan alta y, por lo tanto, también la probabilidad de que problemas como el del residencial comercial en algunos mercados se mantenga no es tampoco pequeña. Vamos a prestarle muchísima atención a todos estos elementos en los próximos programas y a todos ustedes sigan defendiendo la libertad.